Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. El profeta nos enfrenta a nuestros propios sentimientos de justicia, que a veces están más ligados a la venganza que a la redención. Dios, en cambio, nos muestra un corazón capaz de esperar la conversión de los pecadores y perdonarlos. Iniciamos nuestra celebración cantando: Ha llegado el tiempo favorable, verdadero sacramento. Como iglesia peregrina recorremos el camino cuaresmal. Como iglesia peregrina recorremos el camino cuaresmal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a todos a la conversión, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos esta misa. Estamos en esta primera semana del tiempo cuaresmal. Le pedimos al Señor que tenga piedad de cada uno de nosotros, porque nos reconocemos pecadores y le pedimos perdón. Misericordia, 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 Señor. Misericordia, 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 Señor. Cristo, piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, piedad. Cristo Jesús, ten piedad. Misericordia, 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 Señor. Misericordia, 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 Señor. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor, concede a tus fieles disponerse convenientemente a la celebración de la Pascua, para que el esfuerzo de la mortificación corporal los lleve a una verdadera renovación en el espíritu. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura de la profecía de Ezequiel. Así habla el Señor Dios: si el malvado se convierte de todos los pecados que ha cometido, observa todos mis preceptos y practica el derecho y la justicia, seguramente vivirá y no morirá. Ninguna de las ofensas que haya cometido le será recordada. A causa de la justicia que ha practicado, vivirá. ¿Acaso deseo yo la muerte del pecador, oráculo del Señor, y no que se convierta de su mala conducta y viva? Pero si el justo se aparta de su justicia y comete el mal, imitando todas las abominaciones que comete el malvado, ¿acaso vivirá? Ninguna de las obras justas que haya hecho será recordada. A causa de la infidelidad y del pecado que ha cometido, morirá. Ustedes dirán: el proceder del Señor no es correcto. Escucha, casa de Israel. ¿Acaso no es el proceder de ustedes y no el mío el que no es correcto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete el mal y muere. Muere por el mal que ha cometido. Y cuando el malvado se aparta del mal que ha cometido para practicar el derecho y la justicia, él mismo preserva su vida. Él ha abierto los ojos y se ha convertido de todas las ofensas que había cometido. Por eso seguramente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si tienes en cuenta las culpas, Señor, ¿quién podrá subsistir? Si tienes en cuenta las culpas, Señor, ¿quién podrá subsistir? Desde lo más profundo te invoco, Señor. Señor, oye mi voz. Estén tus oídos atentos al clamor de mi plegaria. Si tienes en cuenta las culpas, Señor, ¿quién podrá subsistir? Si tienes en cuenta las culpas, Señor, ¿quién podrá subsistir? Pero en ti se encuentra el perdón para que seas temido. Si tienes en cuenta las culpas, Señor, ¿quién podrá subsistir? Mi alma espera en el Señor, y yo confío en su palabra. Mi alma espera al Señor más que el centinela la aurora. Si tienes en cuenta las culpas, Señor, ¿quién podrá subsistir? Como el centinela espera la aurora, esperé Israel al Señor, porque en Él se encuentra la misericordia y la redención en abundancia. Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Si tienes en cuenta las culpas, Señor, ¿quién podrá subsistir? Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y el que mata debe ser llevado ante el tribunal. Pero yo les digo que todo aquel que se irrita contra su hermano merece ser condenado por un tribunal. Y todo aquel que lo insulta merece ser castigado por el tribunal. Y el que lo maldice merece el infierno. Por lo tanto, si al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda ante el altar, ve a reconciliarte con tu hermano y solo entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Trata de llegar enseguida a un acuerdo con tu adversario mientras vas de camino con él. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te pongan preso
te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué interesante, ¿verdad? Hoy la palabra del Señor nos dice aquí verdaderamente que ese de ser mejores que los demás, ¿verdad? Porque digo, de problema lleva, de problema. Y de ahí entonces vienen nuestras envidias. Y esto, queridos hermanos, tenemos en todos los estamentos, ¿eh? Esto se nota que sale, ¿verdad?, de adentro de nuestro corazón, la envidia, la envidia. Y en el fondo, a pedaña llamamos que está la psicólogo Cuerandi, porque los psicólogos nos explican, ¿verdad?, y nos dicen que esa es una falta de seguridad de sí mismo, ¿verdad? O mejor dicho, también falta de amor a sí mismo, amarse a sí mismo, o reconocer nuestras propias cualidades, o como diría ya en su tiempo el famoso filósofo Sócrates, ¿verdad? Decía, conócete a ti mismo. Peando y cuay mapas hoy, ¿verdad? Y entonces, el que es inseguro de sí mismo, entonces anda ahí, y Vizcaya y ya lleva, poco sé, por todas las casas de aquí para allá, lleva, mete la nariz por todas partes, quiere esto, quiere aquello, porque no está seguro de sí mismo, ¿verdad? No está seguro de sí mismo. Y como le estaba diciendo, queridos hermanos, eso parece parte de nuestra vida ante ciertas inseguridades que nosotros tenemos. Y eso yo les puedo decir que en todos los estamentos, en la iglesia, existe mucho de eso, ¿verdad? Y después también en nuestra sociedad, en nuestras instituciones, existe muchísimo de eso, ¿verdad? O sea, diga tú ya es ya, lleva, entonces viene la envidia, viene, queremos cortar cabeza, ¿verdad? Todo el mundo, uniformado, diga tú ya, diga tú ya en acá, lleva. Y esa es una pena, ¿verdad? Porque el Señor justamente nos está diciendo que el ser mejor es lo único que hace es sumar soberbia, soberbia. Es decir, yo tengo que ser así, yo tengo que ser mejor que este. Entonces de ahí también cuando, como dijimos recién, cuando alguien está un poquitito más sobresaliendo, haciendo algo, etcétera, tenemos que, de una o de otra manera, ni cristiana. La vez pasada hablando con un señor, justamente me decían, debe va la guillotina horizontal, dice. Si la guillotina es vertical, o a veces, acá, o allá, la guillotina, ¿verdad? Ahí es la guillotina horizontal. Y acá, y acá, qué triste, ¿verdad? Qué triste, porque entonces nunca podemos crecer. Y esto es lo que hoy justamente la palabra del Señor nos está diciendo. Cada uno de nosotros somos diferentes y entonces la palabra de Dios nos está invitando a sentirnos verdaderamente diferentes, a sentirnos con nuestras cualidades, a sentirnos con nuestras riquezas, ¿verdad? Yo recuerdo antes cuando hacíamos el estudio de la psicología y después sobre todo enseñando también a los muchachos la psicología de la personalidad, se mandó a quinto curso de un maguarero, rombo, no sé ahora cómo está el estudio, ¿verdad? Cuando se enseña ese aspecto, ¿verdad? Pero yo recuerdo que estudiando sobre la psicología y enseñando sobre la psicología de la personalidad, uno de los elementos que siempre se subrayaba era esto: conocer, saber expresar la diferencia, saber expresar primero. Y por otra parte, en la medida en que nosotros conocemos nuestras diferencias, saber aceptar también las diferencias. Y siempre después los problemas que nosotros tenemos en nuestra sociedad es la incapacidad que tenemos de aceptarnos en las diferencias, Pero después aquí viene también la cuestión del pecado, ¿verdad? Porque cuando nosotros entramos en las diferencias, después el egoísmo nos lleva a nosotros a querer acaparar, ñandente se lleva. Entonces hay problemas incluso en los matrimonios, hay problemas incluso entre hermanos, hay problemas evidentemente, ¿verdad?, en las instituciones.
hace comida en formal, ¿verdad? Porque de repente viene la gente, ande que tuyo vapo, el compañero cueran, ¿por qué? Y porque siempre hay diferencia, entonces no sabemos cómo confrontarnos con esa realidad. Y sin embargo, hoy el Señor justamente nos está diciendo, ¿verdad?, que tendríamos que entender, que tendríamos que nosotros ser capaces, dice, de dialogar. ¿Se dan cuenta cómo termina el Evangelio justamente? Trata de llegar enseguida a un acuerdo con tu adversario. Trata de llegar. Este puede ser el relacionamiento. Yandeco en vez de que ñañe mongueta, va ella, va. Haya por cualquier, ya haya que se huirá, cualquier cosa. Yandeco esta terminología a veces ya recogina para ir contra el hermano, pero en el famoso en su, y en su, véala y vaya, ¿verdad? Y todo esto es pecado, y le voy a decir bien, no, pecado mortal. Pecado mortal. Eso es lo peor, querido hermano. Porque nañaña confrontáis, nañaña monguetáis, daya ei, ¿verdad? Y entonces uno va haciendo las cosas, ape y en su hueve, ya cocinar, ya. Antes también nosotros decíamos, ¿verdad? Y está esa expresión, está en la expresión para estas cosas. Y la gente le serruchó, ¿verdad? Le serruchó. Ay, qué ticio de guau, o sea, que le está sacando de su puesto. Y así, cosas y expresiones que nos hacen entender. Por eso dice, hay que hablar. En la comunidad tenemos que ser sinceros. ¿Qué es lo que queremos? Porque lo que hacemos, como dice el Evangelio, en la oscuridad, peña en su hueve página, posiblemente es porque es fruto de una envidia o porque es fruto de algo equivocado que nosotros estamos haciendo, y evidentemente que no vamos a confrontarnos con nadie. ¿Por qué? Y porque sabemos que lo que estamos haciendo está mal. Porque ya te digo, nadie le puede engañar a tu propia conciencia, ni nosotros mismos. Nosotros no podemos engañar a nuestra propia conciencia, porque somos nosotros los que estamos maquinando, como dice el Señor. De adentro, de interior, sale nuestras malas acciones. Y por eso dice, trata de llegar a un acuerdo enseguida. Quiere decir que tenemos que ser capaces de dialogar. Tenemos que ser capaces de construir el reino de Dios como comunidad. Porque todo aquel que quiere construir por sí mismo y sobre todo que simplemente actúa de una manera muy en su güey, entonces quiere decir que lo único que quiere hacer es matar a su hermano, matar a la misma comunidad, porque estamos haciendo eso. Entonces, queridos hermanos, desde esta reflexión de la palabra del Señor, vamos a procurar también nosotros dejarnos tocar por Dios para que sea un tiempo de cambio en este tiempo de Cuaresma. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras oraciones. A cada intención respondemos: Cristo, enséñanos a amar. Cristo, enséñanos a amar. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que actúen con inteligencia para responder correctamente a los grandes desafíos de la sociedad, oremos al Señor. Cristo, enséñanos a amar. Por los violentos, para que respeten la vida humana y actúen con bondad hacia los más débiles, oremos al Señor. Cristo, enséñanos a amar. Por los excluidos sociales, para que sepamos trabajar por la igualdad y crear justicia social, oremos al Señor. Cristo, enséñanos a amar. Por todos nosotros, para que sepamos recibir bien a los más pequeños y sientan el amor de Dios, oremos al Señor. Cristo, enséñanos a amar. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan, por los niños que habrán de llegar, por mi hermano
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Recibe estas ofrendas, Señor, que por tu bondad nos reconcilian contigo y concédenos la salvación con la fuerza de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia. Ahora que en nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo, Maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor. Tú abres a la Iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal, para que llegados a la morada santa con el corazón contrito y humillado, reavivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo,
Acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia en el cielo. Y ten misericordia de cada uno de nosotros. Con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha esperanza, decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu.
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Quiero hundir más hondo mi raíz en ti, y cimentar en solidez desde mi afecto. Oh, pues mi corazón es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea un decir que sí hasta el final. Oración final. Alimentados con tu Eucaristía, renuévanos, Padre, y purificados de la corrupción del pecado, haz que participemos del misterio de salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo,